¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más en el canal. Vamos con un nuevo análisis semanal del mercado de las criptomonedas, en el que vamos a comentar lo más importante que ha sucedido esta semana en el mercado, a nivel de noticias y a nivel de precios. Y además os comentaré qué estoy haciendo yo personalmente con mi portafolio y los últimos movimientos que hemos hecho en Kings Capital, que es mi club privado de inversores. Pero sobre todo, hoy tenemos una noticia súper importante, como habéis visto, tanto en la miniatura como en el título, y es que vuelve a aparecer el grave riesgo de Strategy y de, sobre todo, que su acción sea expulsada del índice MSCI World, de los índices de MSCI, y que eso conlleve una venta masiva forzada de acciones de la empresa que afecte luego a su modelo de financiación y, por tanto, también a Bitcoin. Así que en este vídeo vamos a comentar todo lo que necesitas saber sobre este tema, qué riesgos incurre este posible hecho, cuándo va a suceder y qué consecuencias tendría para el mercado de cripto. Porque ojo que desde mi punto de vista puede parecer un evento negativo, pero yo creo que incluso puede ser finalmente positivo y marcar por fin el final del mercado bajista. Así que sin más dilación, vamos ya con el vídeo y vamos a comenzar como siempre por CoinMarketCap, viendo lo que está pasando en el mercado cripto y lo que ha pasado en esta semana también en el mercado, ¿vale? Y como veis aquí, en la columna de los últimos 7 días, hemos tenido una semana negativa para Bitcoin, una caída de casi el 3%, que hace que el precio se sitúe en los $63.300 ahora mismo, mientras que Ethereum ha tenido una semana también bajista, pero no tanto, ha caído un 1,5% y el precio se sitúa justo por debajo de los 1.900. Y si bajamos un poquito más abajo, nos encontramos que de forma generalizada hemos visto también una corrección ligera en las altcoins con caídas entre el 2 y el 5%, aunque es cierto que algunas de ellas han sido una excepción, como por ejemplo Hyperliquid, que ha subido un 8%, o Chainlink, que ha subido un 14%. Así que en general, semana bajista para Bitcoin y Ethereum, y en las altcoins nos encontramos pues una caída generalizada, ligera, tampoco nada peligroso, y algunas excepciones alcistas que suben entre un 5 e incluso un 20% en los últimos días, ¿vale? Entonces, antes de pasar al gráfico y a comentar todo lo que tengo que comentar sobre Bitcoin, el cierre semanal, la liquidez global y los movimientos que estoy haciendo yo con mi portafolio, vamos directamente a hacer la sección semanal de noticias, que siempre me decís que os gusta un montón porque os pone un poquito en contexto sobre lo que está pasando en el mundo y sobre lo que está moviendo en los mercados. Entonces, vamos con ello, ¿vale? En la sección macro, antes de ir al tema de strategy, vamos a comentar básicamente lo que está pasando con el conflicto en Oriente Medio, la inflación y el mercado tradicional, ¿vale? En cuanto al conflicto, la realidad es que esta semana no tenemos demasiada novedad. Las negociaciones entre Estados Unidos e Irán siguen básicamente estancadas, con Irán exigiendo el fin del bloqueo naval, una retirada de sanciones y además compensaciones por los daños de la guerra, que obviamente todos que ya conocemos mínimamente a Trump sabemos que eso no va a ocurrir, ¿vale? Y por otro lado, pues Trump dice ahora de repente que el estrecho de Hormuz es territorio estadounidense, ¿vale? Que directamente se lo ha adjudicado, ¿vale? Así que de momento no hay ninguna novedad. El petróleo, es verdad que al no haber un acercamiento esta semana hemos visto un pequeño repunte y volvemos a acercarnos a la zona de los $90, que para mí ya sabéis que es el nivel clave. Mientras estemos por debajo de los $90, creo que estamos bien, tenemos controlado el petróleo y por tanto los repuntes inflacionarios. En un momento que superamos los 90 y nos estabilizamos por encima de este nivel, incluso superando también los $100, ahí corremos peligro de ver un repunte inflacionario y por tanto que eso afecte a los tipos de interés y por ende también afecte a los mercados financieros, ¿vale? Luego, en el tema de los datos macro, esta semana hemos tenido mucho foco en la inflación, ya que hemos tenido el dato del CPI, que es el dato de inflación por el lado del consumo, y el PPI, que es el dato de inflación por el lado de la producción. Y la realidad es que hemos tenido muy buenas noticias porque el CPI ha salido en línea con lo esperado, es decir, un 3,4% frente al 3,5% que tuvimos en el mes anterior, en el mes de junio. Y luego el PPI, ese nos ha dado un poquito de viento de cola en el mercado financiero, ya que ha sorprendido a la baja, ha sido un poquito más bajo de lo que se esperaba. Por tanto, cualquier dato de inflación que sea más bajo del esperado, obviamente es viento de cola para el mercado y por eso hemos visto también subidas en bolsa, que ahora comentaremos, ¿vale? Y es que al final una inflación más baja de lo esperada lo que hace es repercutir en las expectativas sobre futuras subidas de tipos de interés por parte de la Reserva Federal. Y a raíz de estos datos de inflación del miércoles y el jueves anterior, hemos visto cómo las expectativas para la siguiente reunión de la FED, que es el 16 de septiembre, se han reducido significativamente y ahora simplemente se dan un 30% de probabilidades de que se suban los tipos de interés y se asigna un 70% a la probabilidad de que
o al escenario de que se mantengan los tipos como están, que es en el rango entre el 3,5 y el 3,75%. Por tanto, esto es muy bueno para los mercados. Se quita un poquito el miedo a esa subida de tipos que afecte a los activos de riesgo y por eso hemos tenido también una semana muy buena en el mercado tradicional, con Wall Street también cerrando su tercera semana consecutiva de subidas en el mercado, con el S&P 500 incluso marcando un nuevo máximo histórico, ¿vale? Es cierto que el Dow Jones está un poquito más abajo, estamos ahora mismo en los 53.700 frente al 54.600 que marcamos la semana anterior con un nuevo máximo histórico. En Nasdaq también estamos recuperando. En las últimas 3 semanas hemos visto una subida bastante importante desde los 27.200 hasta los 30.000 actuales, una subida prácticamente del 10%, pero aún así no conseguimos superar de momento los máximos históricos que formamos aquí a mediados de junio en torno a los 30.600, ¿vale? Aunque estamos bastante cerca. Y donde sí los hemos superado, como acabo de comentar, es en el S&P 500 que está bastante fuerte. Aquí sí que hemos superado los máximos de junio y ya superamos los 7.700 puntos, acercándonos muchísimo a los 7.800 que veremos a ver si pues conseguimos superarlos esta semana con el viento de cola del dato de inflación y además ya también de los resultados trimestrales de las empresas más importantes de Estados Unidos, que hay que decir que alrededor del 85% de ellas han superado las expectativas de beneficios en este segundo trimestre, así que el mercado va bien, la economía va ok y por eso al final los índices están yendo, la verdad, como motos. Veremos a ver si tenemos algún tipo de corrección para septiembre o octubre. Yo ya sabéis que opino que tarde o temprano tiene que venir algún tipo de corrección en la bolsa, así que veremos, pero de momento la verdad es que siguen con bastante viento de cola. La inflación se ha calmado, las expectativas de tipos también, así que no tiene de hecho ningún motivo ahora mismo para ver correcciones importantes, ¿vale? Entonces, dicho esto, vámonos a lo más importante de este vídeo y eso que he comentado al principio del mismo, que es Strategy y el riesgo de MSCI, ¿vale? Que para los que ya lleváis tiempo siguiendo este canal y ya lleváis tiempo siguiendo el mercado cripto, sabéis que fue uno de los grandes miedos del mercado cripto hace tan solo unos meses, justamente cuando comenzó el mercado bajista de 2025. Alrededor de octubre comenzamos esta caída que ha llegado a ser de más del 50% en Bitcoin y uno de los grandes miedos y riesgos que siempre se ha comentado desde el comienzo del bear market, sobre todo en torno a noviembre y diciembre, era el riesgo sistémico que representaba Michael Saylor y su estrategia con Bitcoin a través de la empresa Strategy. Y sobre todo este miedo se acentuó muchísimo a finales del año pasado porque MSCI, la empresa que genera los índices MSCI, que son básicamente los que replican los fondos de indexados que mueven trillones de dólares, comunicó que estaba revisando o estaba explorando la posibilidad de poder expulsar de sus índices a aquellas empresas que considera como no operativas, es decir, que no tienen un negocio real detrás, que no produce y no genera realmente ningún valor, no hace nada, sino que son realmente vehículos de inversión disfrazados de compañías, ¿vale? Que la realidad, te guste más o te guste menos Saylor y Strategy, la realidad es que es así. Strategy no es una compañía operativa, comenzó siendo una empresa de software que destinaba sus beneficios a comprar Bitcoin, pero ahora ya no tiene ninguna parte operativa, ahora ya literalmente es un vehículo de inversión en Bitcoin con diferentes productos, con acciones preferentes, con acciones normales, con un montón de cosas, con un conglomerado de productos que se ha sacado de la manga Michael Saylor, trabajando codo a codo con ChatGPT, como él le ha comentado en varios podcasts. Y bueno, la realidad es que cuando pasó todo este miedo en enero, porque finalmente MSCI pues decidió no expulsar a Strategy de sus índices, pues se calmó muchísimo el ruido alrededor de esta posible caída fuerte en las acciones de Strategy, porque el peligro aquí es que si realmente MSCI saca a Strategy de sus índices, todos estos fondos indexados tendrían que vender las acciones de Strategy y JP Morgan ha calculado que serían ventas forzadas de alrededor de unos 2,8 billones de dólares con respecto a un market cap, a una empresa que tiene un market cap de aproximadamente unos 35 billones, es decir, prácticamente un 8% del market cap que sería vendido forzadamente probablemente de una atacada, así que cuidado porque eso podría generar mucha presión vendedora en MicroStrategy o en Strategy como se llama ahora mismo. Entonces, ¿qué ha pasado en estos últimos días? Pues lo que ha pasado es que MSCI ha reabierto una propuesta que podría excluir de sus índices globales a compañías como Strategy o como también
Metaplanet, que es otra tesorera cripto. ¿Por qué? Pues porque las considera empresas no operativas. Como hemos dicho hace un minuto, son compañías cuyo valor depende principalmente de mantener activos financieros como Bitcoin en su balance, es decir, la realidad, ¿vale? Esto ya digo que es una cosa objetiva. Entonces, el riesgo principal. Si MSCI decide excluir a Strategy de sus índices, muchos fondos indexados que replican esos índices tendrían que vender sus acciones de forma automática. Y según estimaciones de JP Morgan, como ya hemos comentado, estas ventas forzadas podrían alcanzar hasta 2.8 billones solamente en Strategy. Esto es importante porque podría generar muchísima presión sobre MSTR, complicar todavía más su capacidad de captar capital y aumentar el miedo alrededor de su modelo de financiación, que ya ha tenido muchísimo miedo en estos últimos meses, no solamente con MSTR, sino también con su acción preferente, con STRC, en la cual paga un dividendo del 12% y que ha perdido básicamente pues, el valor nominal en el que debería mantenerse, que son los $100, incluso cayendo hasta 82, ¿vale? Ahora lo ha solventado un poco a través de estas ventas que comentamos la semana anterior de más de 100 millones en Bitcoin, pero ya como vemos está teniendo algún problema que otro Michael Saylor y su modelo, y es que yo creo, en mi opinión, que es que se ha pasado de rosca y ha empezado a sacar productos de la nada que creo que no tienen del todo sentido, ¿vale? Pero bueno, lo importante aquí es que si el mercado empieza a perder la confianza en Strategy y en su modelo, podría convertirse en uno de los grandes eventos de capitulación del ciclo, conocido al que tuvieron otros grandes actores en mercados bajistas anteriores, como por ejemplo FTX en noviembre de 2022. Y es que, chicos, la realidad es que por mucho que esto suene a noticia negativa, a cisne negro, como se suele catalogar este tipo de eventos negativos, porque claramente si esto sucede, vamos a tener caída en MSTR y vamos a tener caída en Bitcoin, ¿vale? Afecte o no directamente a las compras o incluso ventas de la empresa con Bitcoin, esto va a afectar en el corto plazo, ¿vale? Solamente la noticia puede afectar muy negativamente. Entonces, puede parecer que es un evento negativo, pero para mí creo que puede ser incluso positivo para el mercado, porque siempre un patrón que hemos tenido en los ciclos bajistas de Bitcoin es que siempre han terminado con un cisne negro, con un evento muy negativo, como por ejemplo la quiebra de FTX en noviembre de 2022. En ese momento hicimos una vela bajista muy potente desde los 20.000 hasta los 15.800 y desde ahí empezamos el siguiente ciclo alcista. Ahí formamos el bottom, se liquidó todo lo que se tenía que liquidar, capituló todo lo que tenía que capitular y ya comenzamos un siguiente ciclo alcista cuando todo el mundo pensaba que nos íbamos desde 15.000 a 3.000, por ejemplo, por todo el miedo que había en el corto plazo, ¿vale? Entonces yo creo que, por lo menos a nivel de timing, podría cuadrar un poco este evento, ¿vale? Porque ya sabemos que normalmente Bitcoin tarda 365 días, un año, desde formar el máximo del mercado alcista con el mínimo del mercado bajista. Y el máximo del mercado alcista lo formamos el 6 de octubre del año pasado. Por tanto, podríamos especular con que el suelo o el mínimo de este mercado bajista podría llegar en torno al mes de octubre, ¿vale? Pues bien, ¿cuál es el roadmap o cuáles son las fechas clave de este riesgo de MSCI y Strategy? Pues bien, MSCI ha dicho que deja un periodo hasta el 30 de septiembre para aceptar feedback sobre esta propuesta. El 15 de octubre va a hacer pública la decisión y el 1 de noviembre va a llevar a cabo los cambios que decida según si toma la decisión o no de expulsar a Strategy y las otras empresas del índice, ¿vale? Así que repito, hasta el 30 de septiembre para el feedback, el 15 se hace público, el 15 de octubre, y a partir del 1 de noviembre se realizarían estos cambios de forma oficial, ¿vale? Así que a mí me cuadra con un posible evento catalizador bajista. Yo creo que están yendo a por Saylor, yo creo que MSCI la tiene cruzada con Strategy, con Saylor y con estas empresas que realmente es que la realidad es que son vehículos de inversión disfrazados de empresas operativas. Así que, bueno, veremos a ver si esto ocurre. Si después de enero decidir dejarlas, otra vez vuelven a reabrir esta propuesta, creo que realmente quieren aprobarla y yo tengo el presentimiento, no lo sé obviamente con certeza, yo tengo el presentimiento de que la van a expulsar, ¿vale? Y si eso sucede, yo personalmente creo que puede marcar el final del mercado bajista, ¿vale? No digo que necesariamente tenga que marcar el suelo exactamente del mercado bajista, porque eso va a depender de a qué precio llegamos a las fechas clave, a las fechas del 15 de octubre, porque no es lo mismo que lleguemos al 15 de octubre con Bitcoin en 80.000, en 70.000, en 60.000 o en 50.000. Entonces, dependiendo de cómo estemos de precio en esas fechas, pues veremos si esa última caída es para formar un último mínimo o si para formar un mínimo creciente o un doble suelo, ¿vale?
Así que, bueno, veremos cómo afecta esto, pero de momento creo que muy poquita gente está hablando de ello y tiene mucha más importancia de lo que mucha gente se piensa. Ahora bien, vamos directamente a los gráficos, ¿vale? Vamos a comenzar por el gráfico semanal de Bitcoin, que ya hemos dicho que hemos tenido una semana ligeramente bajista en el mercado, pero la realidad es que a nivel técnico no ha cambiado nada, ¿vale? Seguimos prácticamente en lo mismo que hace 3 semanas. Ya sabemos que estamos pasando por un periodo, en mi opinión, muy parecido al que tuvimos en verano de 2022, en verano del último mercado bajista, en el cual tras caer en junio de forma bastante agresiva y romper a la baja la media móvil 200, como ha ocurrido aquí también en junio de este 2026, hemos recuperado poco a poco durante unas semanas pues la media móvil de 200 con un repunte bastante correctivo, con un movimiento alcista bastante correctivo que no es nada impulsivo, como exactamente hemos visto en el mes de julio y ahora también un poco en el mes de agosto, pero para mí esto es la formación, como también ocurrió aquí en agosto de 2022, de un nuevo máximo decreciente en gráfico semanal, ¿vale? Que puede dar, en mi opinión, lugar a un nuevo movimiento bajista. Ahora bien, cuando digo movimiento bajista o impulso alcista, no me refiero a que necesariamente tengamos que venir a romper los 59.000 e irnos directamente a los 50.000, sino que yo creo que lo que tiene más sentido es que empecemos un periodo también de lateralización, ¿vale? Un periodo de rango lateral, como el que perfectamente tuvimos aquí entre los meses de junio y los meses de octubre y noviembre de 2022, en el cual estuvimos rangueando aquí entre los 24.000 y los 18.000 durante varios meses, hasta que finalmente ocurrió este evento de cisne negro de FTX, caímos de forma muy agresiva hasta los 16.000, 15.000 y de ahí comenzamos ya el siguiente ciclo. Pues bien, yo creo que perfectamente podemos ver un periodo lateral de este estilo, ya lo estamos viendo prácticamente desde junio, que estamos en un rango lateral bastante aburrido y yo creo que perfectamente podemos hacer lo mismo durante lo que queda de agosto e incluso septiembre, yéndonos a tocar, por ejemplo, los 58.000 otra vez, estando rangueando entre los 67.000 más o menos y los 58.000 durante unas semanas o incluso unos meses más, hasta que finalmente ocurra o un cisne negro que vaya a recoger la liquidez por debajo de esta zona más cerca de los 55.000 y de ahí ya comencemos a subir, o si no, que ocurra un evento catalizador alcista y rompamos los 67.000, que para mí es la clave a la hora de confirmar el comienzo de una nueva tendencia alcista, ¿vale? De hecho, si nos vamos luego al gráfico diario, vemos que esto cuadra mucho también con el tema de la liquidez global que venimos comentando desde hace ya meses y tanto nos ha ayudado a detectar máximos o mínimos de medio plazo en Bitcoin, como por ejemplo este mínimo de febrero, este máximo de mayo, este mínimo aquí de finales de junio, este máximo de finales de julio y probablemente nos ayude a evitar toda esta caída que vemos aquí en el gráfico y que duraría hasta, pues justamente hasta el mes de octubre, que para mí es el clave, ¿vale? Tenemos, como veis, tenemos el cumplimiento de los 12 meses de mercado bajista, que a nivel de ciclo es lo que normalmente dura un mercado bajista. Tenemos también la decisión de MSCI sobre Strategy el 15 de octubre y tenemos también aquí justamente este doble suelo en la liquidez global que nos podría anticipar un mínimo de medio plazo. Así que para mí la clave está justamente en el mes de octubre. Y si nos fijamos incluso con más detalle en esta correlación, vemos que hemos estado replicando a la perfección durante este verano justamente esta relación, ¿vale? Vemos que tuvimos la caída aquí durante junio, este pequeño repunte durante la tercera semana, luego caída aquí la cuarta semana de junio, luego subida hasta aquí durante las tres primeras semanas de julio, luego caída aquí hasta el 1 de agosto, luego repunte alcista hasta el 8 de agosto, luego caída, como veis aquí, en la última semana hasta prácticamente la fecha actual, hasta el lunes 17 de agosto. Y desde aquí yo me espero que si seguimos con esta correlación deberíamos ver pues una pequeña subida a lo mejor esta semana hasta más o menos el lunes que viene, hasta el lunes 24. Y de ahí yo creo que, ojo, porque a partir de la última semana de agosto es donde yo creo que puede venir la caída fuerte, porque aquí es donde la liquidez global empieza a hacer un impulso bajista hasta el 5 de septiembre durante 2 semanas consecutivas, luego un pequeño repunte hasta el 15 y luego otra vez un movimiento bajista hasta finales de mes, donde ya a finales de septiembre y comienzos de octubre ya comenzaría a hacer este proceso de formación de suelo, ¿vale? Así que yo esta semana espero que podamos ver un pequeño repunte alcista con muy poca volatilidad y muy poco volumen, como venimos viendo en las semanas anteriores, y ya de cara a la última semana de agosto veamos ya el comienzo de esta caída final que nos puede llevar perfectamente hasta los 60.000, 58, incluso 55 si vemos alguna noticia un poquito más negativa a nivel macro, ¿vale? Pero así es como lo veo, tampoco veo que haya mucha novedad, seguimos metidos en este rango, tampoco hay demasiado que comentar, simplemente esperar y posicionar
estratégicamente el portafolio para estar preparado para ambos escenarios, para todos los escenarios, y sobre todo posicionarlo a favor del escenario que consideramos más probable, que en mi caso es que veamos esta caída hasta final de septiembre, y aquí va a ser la mejor oportunidad de compra que vamos a tener en muchísimo tiempo en el mercado cripto. Y luego, por comentar Ethereum, también creo que tiene sentido que veamos este tipo de corrección hasta final de septiembre, y yo creo en este caso podemos también vivir una situación como la que vivimos exactamente entre agosto y octubre, noviembre del año 2022, donde después de una caída muy fuerte durante el año 2020, final de 2021 y sobre todo 2022, que fue el mercado bajista, formamos aquí un mínimo justamente en junio, como hemos formado aquí el mínimo de junio en 1500, aquí en este caso lo formamos en los $900 más o menos. Tuvimos un repunte alcista hasta justamente mediados de agosto, aquí hemos tenido un repunte alcista también hasta mediados de agosto, y aquí yo creo que podemos ver un tipo de movimiento como el que vimos aquí entre mediados de agosto y más o menos finales de octubre, que pasamos de los $2000 a otra vez tocar los 1100 más o menos, así que yo creo que aquí perfectamente cuadra con una posible caída de Ethereum de nuevo hasta los 1600 más o menos, para formar esa especie de doble suelo que formó aquí también, o esa especie de mínimo ligeramente creciente que dé paso ya a un siguiente movimiento alcista en Ethereum y que marque aquí el suelo con esta también directriz alcista que venimos viendo desde prácticamente 2020, ¿vale? Que ha unido pues todos estos mínimos que ha tenido Ethereum durante estos años, que han sido tras mucha volatilidad, y justamente cada vez que cae con mucha fuerza y llega el RSI semanal a zonas de casi sobreventa, vemos cómo rebota siempre en esta línea azul que viene juntando, como digo, los mínimos desde 2020. Así que en esta ocasión sería más o menos también aquí en torno a los 1600, así que ahí me espero el siguiente movimiento bajista en el corto plazo de Ethereum, y ahí será una muy buena zona para acumular esta moneda, ¿vale? Y ya para terminar, vamos a comentar un poquito, como siempre, lo que hemos hecho esta semana en Kings Capital. La verdad es que están siendo semanas de hacer poco movimiento, pero tener posicionado el portafolio estratégicamente para aprovechar los movimientos alcistas o bajistas de corto o medio plazo del mercado y sacar ese alfa sobre Bitcoin que buscamos siempre aquí en el club de inversión. Y bueno, ha sido una semana de dejar correr las colecciones abiertas. Seguimos con los 3 shorts de cobertura abiertos en Ethereum, SHIB y DEX. De momento llevamos un 25% de profit en Ethereum, un 120 en SHIB y un 250 de beneficio en DEX, aunque en estos dos últimos, en SHIB y en DEX, hemos ya bajado el stop loss para proteger y asegurar beneficios, y en DEX, por ejemplo, lo hemos puesto aquí justamente sobre el último máximo, en torno a los 2.05. Ahora justamente está rebotando y estamos superando otra vez los 2, después de ayer llegar a tocar el 1.8, así que parece que a lo mejor nos puede sacar este stop loss, pero aún así saldríamos con un beneficio superior al 200 y pico por ciento, así que muy contento con ello. Prefiero asegurar ganancias, y más cuando he dicho que para esta semana espero que tengamos un ligero repunte del mercado al alza. Y luego en el caso de SHIB, que también está muy cerca de materializarse, aquí hemos bajado el stop loss a la zona de 0.47, por encima justo del último máximo que ha formado aquí, y esperamos pues que no suceda eso, que siga cayendo a la baja y podamos cerrar aquí en 0.00000043, ¿vale? Para también sacar un beneficio de más del 150%, que la verdad es que realmente, os tengo que ser sinceros, con estos dos shorts, la verdad es que hemos compensado mucha caída que hemos visto en otras altcoins que han ido cayendo durante las últimas semanas. Luego es verdad que han rebotado, pero estos shorts nos han dado más o menos un 3 o 4% de beneficios sobre el portafolio total, así que muy contento con cómo han ido estos shorts de cobertura, y esto al final se va a traducir en más liquidez para realizar las compras que queremos durante el mes de septiembre, sobre todo, que es donde vamos a hacer las últimas compras agresivas de este mercado bajista, para ya irnos al ciclo siguiente o por lo menos al primer impulso alcista del ciclo siguiente, con los deberes hechos y con posiciones creadas y construidas a precios muy interesantes, en mi opinión, ¿vale? Así que eso es lo que vamos a hacer. En las próximas semanas vamos a comenzar el último plan de compras, y si quieres estar al tanto de cómo lo vamos ejecutando, te recomiendo que te suscribas al canal, que revise siempre los lunes estos análisis semanales que hago, y además, si te quieres unir a nosotros y hacerlo mano a mano conmigo, ya sabes que puedes agendar una llamada completamente gratuita conmigo y con mi equipo en el primer enlace que verás en la descripción, y ahí te contamos qué es Kings Capital, cómo funciona, y vemos si encaja contigo para invertir, como digo, mano a mano en este siguiente ciclo alcista, ¿vale? Así que nada, chicos, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado este vídeo. Si ha sido así, dejarme un like, suscribiros y no olvidéis, como siempre, dejar vuestro comentario. Que tengáis una buena semana. Nos vemos el lunes que viene y os mando un fuerte abrazo para todos. Chao, chao.